Hola, ¿qué tal amigos? Shabbat Shalom, ya estamos en horas de Shabbat. Y hoy es un día de edición especial de la Biblia bajo los lentes. Vamos a responder una pregunta. En realidad vamos a hacer una meditación acerca de una pregunta que se hizo. La pregunta tiene que ver con el coronavirus y las profecías bíblicas. Así es que, como siempre, eh, vamos a hacer un estudio en que yo voy a dar mi opinión de cómo veo las cosas, digamos. Eh, Así es que intentar, vamos a intentar responder lo mejor que se pueda. El texto que eh, llama la atención está en el libro de Jeremías, es en el capítulo 25. Y en realidad se trata de los versículos 32 y 33. Entonces Jeremías 25, versículos 32 y 33, que dicen así. Así dice el Señor de los ejércitos. He aquí el mal va de nación en nación, y en gran tempestad se levanta de los confines de la tierra. Y los muertos por el Señor en aquel día estarán desde un extremo de la tierra hasta el otro. No los llorarán, ni los recogerán, ni los sepultarán. Serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Y parece una descripción de lo que está sucediendo con el coronavirus. Es un... eh, Estamos viviendo, ¿no es cierto?, una época con esta enfermedad, con gran cantidad de muertos. Por ejemplo, se espera que en Estados Unidos haya 200.000 muertos. En Europa son varias decenas de miles, o se está alcanzando las decenas de miles. Hay muchas decenas de miles eh, de enfermos. Creo que en el mundo entero hay algo así como 1 millón o más de 1 millón de enfermos ya. Y es una pandemia, se ha repartido por todo el mundo, así es que cabe en esto de la descripción de que el mal va de nación en nación. Y además dice que se levanta de los confines de la tierra. Eh, y esto partió eh, en el extremo de China, en el extremo oriente. Así es que hasta ahí calza, todo calza pollo. Y el versículo 33 nos dice que los muertos por el Señor en aquel día estarán desde un extremo a otro de la tierra, o sea, en toda la tierra. Y la situación sería sobrecogedora porque no podrían llorarlos, ni podrían recogerlos, ni sepultarlos. Las víctimas de coronavirus son cremados. Las personas no se pueden despedir de las personas que están moribundas. Son situaciones dramáticas, entonces parece que todo calza. Y la pregunta es si esto es realmente una profecía sobre el coronavirus. La respuesta corta es no sé. Eh, y la respuesta larga es pensemos un poco. Vamos a tener que pensar un poco, vamos a tener que analizar varias circunstancias. Entonces lo primero que hay que decir es que hay un contexto general de las profecías. Eh, las profecías bíblicas se dividen en dos tipos. Las profecías que son locales, que son generalmente denuncias sobre una situación particular que se vive en un lugar. Por ejemplo, en la historia de Judá, los profetas denunciaban, por ejemplo, Jeremías o Isaías incluso, u otros profetas, denunciaban los abusos de las autoridades civiles y religiosas de la época. Eso es un tipo de profecía, es la profecía clásica.
Hay otro tipo de profecía que tiene que ver con la predicción de sucesos futuros. Y aquí también nos dividimos en dos tipos de profecías predictivas. Una es la profecía predictiva de corto plazo, que tiene que ver con la situación local, con la situación inmediata que está viviendo el pueblo en esa época. Y está la profecía de largo plazo, generalmente de tipo apocalíptico. Las profecías de largo plazo en la Biblia, a mi modo de ver, son, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, son elaboraciones sobre las profecías enunciadas por Moisés en la Torá, específicamente en el libro de Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio se prevé cuál va a ser el comportamiento del pueblo. Se les dice que el pueblo de Israel iba a desobedecer el pacto con Dios y que eso iba a traer consecuencias. Y se predicen esas consecuencias, se predicen que iban a ser víctimas de invasiones, que iban a ser llevados al exilio, que iban a sufrir pestes, que iban a ser trasladados de un lugar a otro, en fin, que iban a pasar las penurias más grandes, digamos, como de hecho lo han pasado. Y también está profetizado, por ejemplo, en el capítulo 4 de Deuteronomio y en el capítulo 30, que al final de los tiempos habría un arrepentimiento general del pueblo y el pueblo volvería del exilio. Y todas las grandes profecías, las profecías de Daniel, están estructuradas sobre las profecías de Moisés. Las profecías de Jesús en el Nuevo Testamento están estructuradas sobre las profecías de Daniel y también llevan en consideración las profecías de Moisés. Las profecías de Apocalipsis, lo mismo, están estructuradas sobre la profecía de Jesús, sobre la profecía de Daniel y sobre la profecía de Moisés. Así es que hay una cadena y eso lo vamos a tener que considerar. Eh, Eso por un lado. Por otro lado, hay profecías que pueden tener cumplimientos múltiples. La más conocida de ellas es la profecía de Joel, quien dijo que en una época cercana al día del Señor eh, descendería el Espíritu Santo sobre todo el pueblo y los jóvenes verían visiones y todo lo demás. Y Pedro aplicó esa profecía a lo que sucedió en el día de Pentecostés. Pero también nosotros sabemos que esa profecía todavía tiene un cumplimiento futuro que va a ser mucho más completo antes del regreso de Jesús. Entonces hay profecías que tienen estos cumplimientos múltiples. Otro caso clarísimo es la profecía de Jesús en el Monte de los Olivos, en que eh, Jesús mismo aplica sus palabras. Cuando Él explica su profecía, Él explica que ellas se aplican tanto a la destrucción de Jerusalén como a la crisis final del mundo poco antes de que Él regrese. Por eso es que a veces es un poco confuso entender las profecías de Mateo 24. Así es que eso, hay profecías que tienen varios cumplimientos. Por otro lado, eh, hay una regla que es muy importante y es que toda profecía negativa, o sea, toda profecía que es una profecía de una maldición, de algo malo que va a ocurrir, toda profecía negativa puede ser revocada. Puede ser revocada. Puede que no suceda. El ejemplo clásico es la profecía de Jonás.
El profeta Jonás tiene una sola profecía registrada en la Biblia y no se cumplió. ¿Cuál era esa profecía? Bueno, que la ciudad de Nínive sería destruida dentro de 40 días. Y eso no ocurrió. ¿Por qué no ocurrió? Porque el pueblo de Nínive eh, escuchó la advertencia, se arrepintió, dejó de hacer lo malo y Dios entonces anuló el decreto de destrucción. Por lo tanto, toda profecía negativa puede ser anulada, puede ser revocada. Otro ejemplo es lo que sucede en la historia de la reina Esther. Eh, Hay un decreto contra el pueblo judío iba a ser aniquilado. No es una profecía, en realidad es un decreto del rey de Persia, del emperador persa, provocado por su visir, Amán, y la reina Esther convoca a un ayuno de 3 días y la situación se desencadena en que en vez de haber una destrucción del pueblo, hay una gran libertación del pueblo, hay una gran redención, hay un gran milagro que se produce. Y es lo que se recuerda en la fiesta de Purim. En fin. Y hay un caso mucho más claro que está en el libro de Joel, y quiero citar este versículo explícitamente. El libro de Joel, en el capítulo 2 versículo 13. Joel, capítulo 2 versículo 13, que dice así: Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved ahora al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando Dios dice, como en el caso de Nínive, ¿no? Los voy a destruir porque ustedes son pecadores irreprensibles ya, pero las personas escuchan la advertencia y se arrepienten, vuelven a los caminos de Dios, entonces Dios también se arrepiente de hacer el mal y no lo hace. El decreto se anula. Entonces eso es muy importante. Todo, toda, toda profecía negativa es realmente condicional. Es realmente condicional. Y puede ser anulada o puede ser disminuida. Una, un ejemplo de disminución es la discusión entre Dios y Abraham por Sodoma, en que Dios le dice a Abraham que van a destruir Sodoma y Abraham empieza a negociar, ¿no es cierto? Y dice, bueno, si hay 50 justos, tú vas a destruir la ciudad por esos 50 justos, ¿no? Hasta que finalmente llega a 10 justos, ¿no es cierto? Y Dios le dice en cada caso que no va a destruir la ciudad si existe esa cantidad de justos, ahí hay una disminución del decreto. En fin, entonces todas las profecías negativas pueden ser reducidas, pueden ser anuladas incluso, y la condición es el arrepentimiento, el volver a los caminos de Dios. Ok. Eh, Ahora bien, otra cosa a considerar es que efectivamente la peste, la pestilencia, la enfermedad, es una de las maldiciones del pacto. Vamos un par de versículos para mirar eso. Deuteronomio, capítulo 28, versículo 11, nos dice, perdón, versículo 21. Versículo 21.
Deuteronomio capítulo 28, versículo 21 dice, el Señor hará que la peste se te pegue hasta que te haya consumido de sobre la tierra donde vas a entrar a poseerla. Te herirá el Señor de tisis, de fiebre y de inflamación y de gran ardor con la espada, con tizón y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Aquí está la lista de las maldiciones del pacto si el pueblo no obedece a Dios. Y entre una de ellas entonces es la enfermedad, la peste. Eh, y en Lucas, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en Lucas, capítulo 21, ahí sí, versículo 11, eh, Jesús profetiza y dice que eh, en el tiempo del fin, ¿no es cierto? Eh, Habrá grandes terremotos y plagas, hambres en diversos lugares, y habrá terrores y grandes señales del cielo. Ok, todas esas cosas hay que considerarlas, pero hay una que es muy muy importante y es que como hemos estudiado en videos anteriores, sobre todo en los que tienen que ver con Génesis 1.1, nosotros sabemos que todo proviene de Dios. En este mundo eso se ve muy indirectamente, pero todo proviene de Dios. Sí, me dirá alguien, pero el coronavirus es un producto de la naturaleza, son los murciélagos ahí y las sopas de murciélago y esas cosas. Sí, pero nosotros hemos aprendido en los videos acerca de Génesis 1.1 que en este mundo la naturaleza es la forma en que Dios actúa. Lo que pasa es que es una forma muy escondida, muy indirecta. Dios no quiere actuar directamente en este mundo, eh, por lo menos la gran mayoría de las veces. Él usa caminos, caminos muy, muy, muy indirectos. Y eso le llamamos la naturaleza. ¿Okay? Y las leyes de la naturaleza. Pero al final de cuentas todo proviene de Dios porque Dios es uno y es el único que existe. No hay otro sino Dios. No hay un poder externo a Dios. Así es que todo proviene de Dios. Así es que bien, Dios puede manipular las cosas en la historia para que haya una plaga como esta, la del coronavirus, y sea parte de su plan del tiempo del fin. Así es que todas esas son observaciones generales que podemos hacer de la profecía. Hay algunas objeciones importantes, sin embargo, al texto que leíamos en Jeremías 25, 32 y 33. Jeremías 25, 32. La mayor objeción es que este capítulo tiene un contexto muy, muy, muy claro, que es la caída de Babilonia. El problema de Jeremías, la profecía de Jeremías, siempre es una profecía que tiene que ver con la amenaza babilónica. El, el pueblo de Israel estaba en un conflicto con Babilonia y Dios advierte a través del profeta Jeremías que eh, el pueblo se ha portado mal, ha violado el pacto, por lo tanto le va a pasar la cuenta, le va a pasar la factura de las maldiciones del pacto y se van a tener que ir a exilio y lo que más les conviene es no resistirse a los babilónicos porque al final la venida de los babilonios para conquistar Jerusalén y destruir Jerusalén es el plan de Dios. Los babilonios han sido mandados por Dios. Y ese es el contexto en que se escribe el capítulo 25. De hecho, el capítulo 25, hasta el versículo 15 más o menos, habla específicamente de la amenaza babilónica y del exilio babilónico. E incluso es en este capítulo en que se profetiza que el exilio babilónico duraría 70 años. Es solo que en la segunda mitad del capítulo 25 también se dice, a modo de consuelo, que las naciones que le hacen mal a Judá, por mucho que fueran usadas
por Dios como castigo por los pecados de Judá, esas naciones sufrirían el castigo de los abusos que ellos hicieron contra el pueblo, que ellos hagan o que ellos hicieren sobre el pueblo de Israel. Todos los abusos que ellos hubiesen hecho serían también castigados. Dios les va a pasar la factura a las naciones que abusen del pueblo de Dios y que ataquen y maltraten y que opriman al pueblo de Dios. Dios les va a pasar la factura. Y de eso es lo que trata eh, eh, la segunda parte del capítulo 25, y de eso es lo que trata los versículos 32 y 33. Es el versículo 32 y 33 son parte de los juicios, de los castigos que sufren las naciones por el hecho de oprimir a Israel en el contexto del exilio babilónico. Dios le dice a Babilonia que los iría a castigar. De hecho, déjeme subir un poco aquí. Eh, Dice el versículo 12, por ejemplo, después que se hayan cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a esa ciudad por su iniquidad, declara el Señor, y a la tierra de los caldeos la haré una desolación eterna. Y ahí empieza a hablar del castigo a las naciones. Por lo tanto, no es, no es obligatorio, de hecho, no es directo interpretar esta profecía de los versículos 32 y 33 como una profecía del tiempo del fin. Es una profecía para las naciones que maltratan al pueblo de Dios en el contexto del exilio babilónico. Esa es una objeción. Por otro lado, la palabra que en el versículo 32 se traduce como mal, he aquí el mal va de nación en nación, efectivamente significa mal, es la palabra ra'a, que significa mal, en el sentido más genérico. No significa necesariamente una peste, puede ser cualquier tipo de mal. Así es que tampoco es claro que los versículos 32 y 33 se refieran a una epidemia o a una pandemia. Es más, el contexto, por ejemplo, el versículo 31, nos hace pensar mucho más en conflictos armados. Vean el versículo 31, dice, ha llegado el estruendo hasta el fin de la tierra, porque el Señor tiene un pleito contra las naciones, entra en juicio contra toda carne, a los impíos los entrega a la espada, declara el Señor. Entonces no estamos hablando de pestes, estamos hablando de espada. Así es que, desde ese punto de vista, no me convence que los versículos 32 y 33 sean una profecía del coronavirus. Y una tercera objeción es que pestes siempre ha habido. Siempre ha habido pestes y estas son cosas que pasan. De hecho, hemos tenido pandemias mucho peores con mucha mayor cantidad de víctimas. Estoy pensando en la pandemia del SIDA. ¿Ok? Eh, pero hay algunos matices que hacer. Si bien es cierto que la profecía de Jeremías 25 no tiene como contexto necesariamente el tiempo del fin, sino que el exilio babilónico, nada impide que esta profecía tenga cumplimientos secundarios en el tiempo del fin.
lo que, lo que es consistente, porque en varios lugares de la Biblia dice que Jesús, de, perdón, en varios lugares de la Biblia dice que Dios, antes del regreso de Jesús, antes del regreso del Mesías, va a colocar a juicio sobre las naciones. De hecho, en el libro de Joel se dice que Dios va a convocar a las naciones al valle de Josafat. Josafat significa el juicio de Dios. El valle de la decisión, el valle del juicio de Dios. Eso es el valle de Josafat. Además, en el libro de Deuteronomio, como que sabemos es la base de la profecía bíblica, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 31, se dice que Dios, al final de los tiempos, va a castigar a las naciones que oprimieron a Israel durante el exilio, y no estoy hablando del exilio babilónico, estoy hablando del exilio de Roma, el exilio romano, el exilio en Occidente, el exilio que comenzó el año 70 de la era cristiana con la destrucción del templo de Jerusalén y la invasión romana, la destrucción del templo por parte de los romanos. Los pueblos que oprimieron a Israel durante ese exilio van a recibir la recompensa, entre comillas, de su actuar. Van a recibir las consecuencias de su actuar. Ahora pensemos cuáles son esas naciones, que no es cierto. Esas naciones son Portugal, España, Italia, Alemania, Inglaterra. ¿Les suena? Entonces, y de hecho los judíos han sido perseguidos en gran parte del mundo. Así es que hay cierto precedente para pensar que Dios pueda enviar un castigo, entre comillas, al mundo por causa de lo que sucedió en el exilio de los judíos. Ok, entonces esa es otra parte que hay que considerar. Otro aspecto que hay que considerar es el tiempo en que estamos viviendo. El tiempo en que estamos viviendo es súper especial. Es común en las iglesias escuchar que las profecías se están cumpliendo. Yo a veces, con la maldad que me caracteriza, pregunto, bueno, ¿y cuáles son las profecías que se están cumpliendo? Y las personas me miran y me dicen, bueno, las profecías de la Biblia, las profecías de Apocalipsis, de Daniel. Sí, pero ¿qué aspecto de la profecía se están cumpliendo? Y generalmente no saben, generalmente esa frase de que las profecías se están cumpliendo es una frase medio genérica, medio cliché que usamos. Pero sí es cierto que estamos viviendo una época súper especial. ¿Eh? Y en este sentido me voy a poner un poco heterodoxo desde el punto de vista adventista. Eh, Algunos van a decir que voy a estar más cercano a la opinión dispensacionalista, pero no es cierto. Lo que voy a usar simplemente es el hecho de que todas las profecías de la bíblicas, sobre todo las apocalípticas, tienen su base o gran parte de su base o parte de su base en la profecía de Moisés en Deuteronomio. Y las profecías de Moisés en Deuteronomio hablan sobre el exilio babilónico, sobre el exilio del pueblo judío, tanto el exilio babilónico como el exilio actual en Occidente. Y hablan de un arrepentimiento de Israel, del pueblo de Israel, hacia el fin de los tiempos, y un retorno a la tierra de Israel. Y eso no creo que pueda ser obviado en la profecía. De hecho, el apóstol Pablo también en el libro de Romanos, entre los capítulos 9 y 11, eh, él sugiere también que en algún momento Israel va a ser restaurado. El pueblo de Israel va a reaccionar y va a volver a los caminos de Dios.
Pues bien, estamos viviendo prácticamente el final del exilio del pueblo de Israel. Hay una profecía en el, en el libro de Ezequiel, en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 8, que eh, se refiere, la profecía del capítulo 36 dice así, versículo 8, dice, pero vosotros, montes de Israel, echaréis vuestras ramas y produciréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque pronto vendrán. Esta es una profecía de fin del exilio. Una de las maldiciones del pacto en Deuteronomio 31 era que la tierra de Israel iba a quedar desolada, de hecho desértica, iba a ser tan árida que las los extranjeros, los no judíos, cuando pasaran por ahí, se iban a preguntar qué pasó a esta qué le pasó a esta tierra que era tan fértil y ahora está árida, y van a comentar que ese era esto es lo que hace Dios con un pueblo cuando le es infiel. Pero esta profecía del libro de Ezequiel dice que llegaría un momento cerca del final del exilio, porque dice pronto vendrán, y se refiere al pueblo de Israel, cuando la tierra de Israel volvería a dar su fruto. Hoy Israel exporta frutas. Se habla del milagro eh, de agricultura de Israel. Han transformado el desierto en un vergel. Y eso yo creo que es cumplimiento de esta profecía. Así es que eso es una indicación. Existe dentro del pueblo de Israel un movimiento de retorno a Dios extraordinariamente fuerte. Durante todo el siglo XIX y gran parte del siglo XX, la cantidad de gente en el pueblo judío que abandonó la religión y se transformó en ateos, y los peores de los ateos, fue enorme. Se contaban por millones. De hecho, los propios judíos dicen que ellos han perdido más gente por ese motivo y por la asimilación consecuente que por el holocausto. Han perdido más gente por el hecho de los judíos que abandonaron la religión durante los siglos XIX y XX que por los que murieron en la Shoah, en el holocausto. Y hoy en día hay un movimiento de retorno a la religión y un movimiento de retorno a Dios que es tremendamente importante. Tremendamente importante. Y por contraste, la situación del cristianismo es absolutamente lamentable. El cristianismo hoy en día está por el suelo, lo que se corresponde también con lo que Pablo comenta en los versículos, entre los capítulos 9 y 11 del libro de Romanos, que cuando tropiecen los gentiles, sería restaurado Israel. Por lo tanto, estamos viviendo un tiempo que huele a situación especial. Por otro lado, vemos una cantidad de crisis que se acumulan. Crisis por cambio climático, crisis por enfermedades como el coronavirus. Se espera una futura crisis económica terrible por causa del coronavirus también. Y ese es el tipo de escenario que concuerda con lo que se describe en Apocalipsis capítulo 13. En Apocalipsis capítulo 13 se describe una sociedad que está deseosa de recibir una autoridad fuerte, que va a ser la del falso profeta y todo lo demás, la primera y la segunda bestia, todo lo que ustedes saben. ¿Mm?
Y la única situación en que las personas están deseosas de un gobierno fuerte, de un gobierno completamente mundial y fuerte y todo lo demás, es si hay una crisis muy potente. Son los únicos instantes en que las personas aceptan perder libertad por seguridad. Y eso es lo que está descrito en Apocalipsis 13. Y nosotros vemos que nos estamos encaminando a una crisis de ese tipo. Repito, crisis climática, crisis de salud pública con coronavirus, crisis económica. Huele, se siente que estamos caminando a una situación de esa. Por lo tanto, ¿qué podemos decir después de este largo discurso? Después de este largo discurso, podemos decir lo siguiente. No tenemos la seguridad de que el coronavirus sea el cumplimiento de la profecía de Jeremías capítulo 25, pero tampoco estamos en posición de descartarla. En realidad no sabemos cuánto nos queda para el fin, aunque se empieza a sentir, comenzamos a oler de que el fin está próximo. Y yo creo que lo que tenemos que rescatar de todo esto es lo que dijo Jesús, le dijo a sus discípulos, no les interesa a ustedes, no les incumbe a ustedes conocer los tiempos, sino que lo que les interesa a ustedes, lo que les incumbe a ustedes es ser testigos. Y yo no estoy hablando de salir a predicar Biblia en mano puerta por puerta, yo creo que la situación es un poco más sutil que esa. Tengo la impresión de que Dios está moviendo los hilos tras bambalinas para llevarnos a situaciones en que seamos obligados a abandonar lo superfluo y a cerrarnos a él. Ya con esto de la cuarentena y el confinamiento, la distancia social, hemos perdido cosas que nosotros dábamos por garantizadas, como el conversar libremente o ir a visitarse o algo por el estilo. Hemos tenido que aprender nuevas formas de ser solidarios. Es posible también que venga una crisis económica fuerte y tengamos que abandonar nuestras seguridades en las cosas que nos dan seguridad hoy día. Y tengamos que reconocer que al final de cuentas hasta nuestra propia vida depende exclusivamente de Dios. Y vamos a tener que ser testigos en el sentido mucho más profundo de que simplemente hablar acerca de las doctrinas en que creemos. Vamos a tener que ser testigos en el sentido de que aún con el mundo cayéndose a pedazos y todo el mundo, creyentes y no creyentes, dicen que en cierto sentido el mundo se está cayendo a pedazos. De hecho, hay gente que dice que la civilización, nuestra cultura, no va a volver a ser la misma después de este episodio de coronavirus, en muchos sentidos. Hay algunos que hablan del fin del capitalismo, otros hablan de nueva organización social. Lo que sí está claro es que va a tener un impacto muy profundo sobre nuestra experiencia como civilización. Y en este contexto vamos a tener que reconocer que incluso nuestro sustento que dábamos tantas veces por garantizado solamente depende de Dios y vamos a tener que aferrarnos exclusivamente a Él. Y esa es la condición de reavivamiento hacia el tiempo del fin. Hay dos aspectos muy importantes en el reavivamiento del tiempo del fin. Es retomar la confianza exclusiva en Dios, acercarse a Dios, aferrarse a Dios y no dejar que el amor al prójimo se apague. Y son las dos cosas que vamos a tener que aprender
a lo mejor en dificultad y Dios quiera que podamos orar y clamar a Dios y rogar a Dios y suplicar a Dios para que los decretos se atenúen al menos. Pero yo creo que Dios está dando una gran oportunidad para que nos volquemos a Él con toda confianza, con toda fe, y nos agarremos y aprendamos a confiar en Él y a rededicarnos a Él, reconociendo que de Él viene todo y que Él es la única fuerza de nuestra salvación y de nuestra confianza. Y dejo esta meditación por aquí, con este desafío enorme de que pase lo que pase en el mundo, podamos eh, aferrarnos a Dios. En otros videos comentaremos algunos otros aspectos de manera más corta. Este video ya se ha extendido muchísimo, les pido disculpas por eso. Pero yo creo que firmemente que Dios nos está dando la oportunidad de clamar, nos está dando la oportunidad de invocar su nombre y de aferrarnos a Él. Y que Dios nos bendiga, que nos dé fuerza, sabiduría, paciencia y mucha fe para pasar por los tiempos difíciles que corren, y mucha capacidad de oración y de ruego, pidiendo que tenga clemencia con todos nosotros. Pero muy pronto, espero muy pronto, podremos ver un mundo nuevo donde no haya mal y donde la realidad absoluta sea la presencia de Dios. Que el Señor nos bendiga, que tengan un feliz sábado, Shabbat Shalom para todos.